Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, enviamos un saludo a todo el auditorio que nos ve. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy interesante porque tenemos un invitado muy especial. Él es el licenciado Jorge Burkle, que es director general del Instituto Asunción en Querétaro. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar de la educación en Querétaro, de esta propuesta que se hizo pues en tiempos electorales a los candidatos y que ahora se le presentó recientemente al secretario de Educación. Y yo quisiera que primero nos platicaras un poquito cómo nació esta iniciativa y quiénes se unieron y bueno, pues en qué consiste, ¿no? esta propuesta. Sí, claro que sí, pues nos convocaron a un equipo de directores de escuelas. Me tocó incorporarme como a la tercera, cuarta reunión y al ver que había varios directores y que justo lo que estábamos buscando era generar propuestas. En un primer momento un diagnóstico de cómo estaba la educación del Estado, qué necesidades a nivel público, qué necesidades a nivel privado. De ahí a la vez, como directores de escuelas particulares y profesionales de la educación, pues qué propuestas hacíamos al mismo Estado, incluso a nivel público, no pretendiendo en ningún momento estar en una instancia que no nos corresponde, pero sí al ser directivos de instituciones particulares tenemos la posibilidad de abrir diferentes proyectos, diferentes iniciativas con un poco más de libertad, ver cómo funcionan y en ese sentido, pues en este documento hay tanto un diagnóstico muy a fondo de lo que es la realidad educativa del Estado, a la vez propuestas que hacemos directores de buenas prácticas, de buenas experiencias, sin pretender que se instale, sino simplemente es un compartir, compartir buenas experiencias que hemos tenido y a la vez si hay un capítulo muy concreto que nos tocó participar de manera mucho más directa, en donde son algunas condiciones, algunas características, algunas propuestas para mejorar también la educación particular aquí en Querétaro. Esta iniciativa, bueno, surge de colegios particulares, ¿pertenecientes a alguna asociación o en general, o era de todo? Surge a nivel general, hay muchas escuelas que no tienen relación en sí. En su momento se nos acercaron también a los que somos parte de la Federación de Escuelas Particulares y dimos el aval. Entonces también el mismo documento, más que ser una propuesta de la Federación, que no lo es directamente, pero sí hay un aval en donde la Federación se suma a este esfuerzo de buscar mejores prácticas y mejores iniciativas para la educación del Estado. Y en ese documento principalmente, ¿qué es lo que se pretende? O sea, primero el diagnóstico, o sea, se dieron cuenta de cómo estamos y luego hacer la propuesta, ¿no? Entonces, ¿nos podrías platicar cómo está ahorita la educación en el Estado de Querétaro, de acuerdo a lo que ustedes, a su experiencia como directores de colegios particulares? Y luego, pues, ¿en qué consisten estas propuestas que ahora le llegaron al secretario de Educación y que, pues, él con toda la buena voluntad, bueno, las pasó a la Dirección de Educación, que es el que nos norma a todos los colegios privados, y bueno, pues vamos a empezar a trabajar precisamente en esa línea con ellos, ¿no? Para poder atender estas necesidades que ustedes están mostrando. Pero quisiera que los platicaras, bueno, pues en qué consisten estas propuestas, ¿no? En un primer momento identificamos que la educación a nivel Estado, podríamos decir que Querétaro tiene muchas situaciones similares al país. Hay mucha diversidad. Hay desde zonas dentro de la ciudad, dentro del municipio de Querétaro, o lo que ahora es esta zona conurbada, donde está Corregidora, Querétaro, El Marqués, en donde hay muchísimas escuelas y hay una gran concentración de población, además de que está creciendo mucho esta zona. Hay mucha migración del Distrito Federal, del Bajío, del Estado de México, a esta zona de Querétaro. Y eso implica también pues, mucho más demanda a nivel de escuela. Por un lado, pues hay también muchas instituciones particulares y en contraste, al lado, muchas instituciones públicas también con serias carencias. Entonces nos encontramos un Estado con muchísima diversidad, desde municipios con muchísima pobreza en la sierra, con pocas oportunidades, hasta también instituciones con grandes oportunidades y grandes beneficios. O sea, en un primer momento podemos encontrar la gran diversidad que hay.
cómo entonces coordinar, cómo entonces conciliar un proyecto educativo válido para todos. Y esa es parte de la propuesta que hacemos. Y va mucho con el tema de equidad. Que cada quien pueda desarrollar lo que esté en sus posibilidades, pero es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Claro. Que se dé a los que están en la sierra todas las condiciones, todos los beneficios y todos los apoyos de gobierno para poder desarrollar su proyecto educativo en plenitud. Pero también a aquellos que tenemos posibilidades por ser instituciones particulares, en donde los padres de familia hacen un gran esfuerzo a nivel de presupuesto familiar para que sus hijos puedan ingresar a estas instituciones, que también nos den un mayor rango de libertad para que nuestros proyectos lleguen a plenitud. En ocasiones, pues, quieren homologar mucho lo que son estas diferentes realidades y todos tenemos el mismo derecho a la educación. Pero si pudiéramos simplemente adaptar, no adoptar, pero adaptar las condiciones que cada quien necesita, creo que podríamos llegar a mucho mejores resultados en unas y en otras instituciones. Claro, porque hablas tú de equidad, ¿no? Y la equidad pues no es dar a todos igual, sino más bien dar a cada uno lo que necesita, ¿no? Entonces, el contexto en el que se encuentra la escuela pues cuenta mucho y ahí habrá que ver qué necesidades tiene la escuela pública y la privada, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es muy importante esa parte que tú mencionas. Y bueno, el documento que tú lo traes, que quisiera que lo mostráramos, Jorge. Este documento habla de propuestas. Este es el documento que se generó, que son diagnóstico y propuestas en materia educativa, y habla de Querétaro 2015-2021. En este documento vienen unas propuestas que se le dieron precisamente al secretario para que se hiciera mucho énfasis en esto, ¿no? ¿En qué radican esas propuestas? ¿Cuáles son estos cambios o esta atención de necesidades que ustedes están proponiendo? En concreto, hablando ya de las instituciones particulares, yo partiría de una palabra clave, que es confianza. Parecería que desde que se escribe el artículo 3º de la Constitución de 1917, ha habido una desconfianza a todo proyecto educativo a nivel particular. Cuando en realidad puedo entender muchos de los mitos, muchas de las historias, de muchas instituciones que no han generado proyectos, llamémoslo así, impecables. Pero también habemos muchas instituciones que son parte de congregaciones, que son parte de proyectos humanistas, etcétera, que han dado excelentes resultados y cuyos egresados son los que han transformado, junto con los mejores egresados de instituciones públicas, son los que han transformado el país. En ese sentido, lo primero que pedimos es confianza. Si tenemos un proyecto serio, si somos profesionales de la educación y las mismas familias están ya confiando en nosotros, como mencionaba hace un momento, aportando una gran parte de su presupuesto familiar a lo más importante para ellos, que son sus hijos, a la educación de sus hijos, lo que principalmente necesitamos del gobierno es confianza, de que hacemos bien las cosas. Claro. Y de ahí se derivan varios puntos. Un primer punto, que nos den mayor autonomía en capacitación, que estos viernes de Consejo Técnico Escolar sabemos que somos un país y que tenemos líneas generales. Si queremos ser una nación, necesitamos también situaciones comunes. Pero a la vez cada escuela tiene su propio proyecto, que en ese sentido nos den mayor libertad, mayor autonomía, para que en nuestros espacios de capacitación podamos formar a nuestros maestros en nuestros propios modelos educativos y entonces así poder ser congruentes en lo que ofrecemos a las familias y los resultados que damos. Eso mismo va en un sentido también del calendario escolar, que es todo un tema. Y ahora con estas declaraciones del secretario de Educación, pues que habla de privilegiar las 800 horas de clase al año más que los 200 días, la gran interrogante es cómo va a aplicar a instituciones particulares. Claro. Porque nosotros que tenemos un horario extendido de entrada, no son las 4 horas, 200 días para llegar a las 800 horas, nosotros tenemos un calendario del mismo número de días de 200 horas, de 200 días, 800 horas, pero nosotros lo superamos por mucho. Claro. Si así fuera, obviamente no, pero podríamos salir en abril, mayo. No es la intención. Claro. Nuestra intención simplemente es simplificar para que aquellos últimos días de julio, en donde nos piden calificaciones el 1 de julio, y todavía tenemos a los niños 15 días, que a ver qué hacemos con ellos. Se convierte en guardería, ¿no? Se convierte en una guardería o en una función social. Sí, más que en... Muy respetable, pero que no es nuestra función, Así de que es. mientras los papás trabajan, nosotros les cuidamos a los niños.
cuando realmente es un proyecto educativo, de desarrollar mejores ciudadanos y mejores personas. Es otro tema muy importante a nivel de poder participar en el calendario escolar, que haya mayor flexibilidad. Y hay flexibilidad cuando hay confianza. Y en el mismo sentido, también la simplificación administrativa. Hay muchísimos, y en algún momento en la Confederación de Escuelas Particulares a nivel nacional, platicaba con el hermano Manuel Velasco, que fue hace unos años presidente, y decía de los 200 y pico trámites que hay, a nivel de lo que las instituciones tenemos que estar tramitando todos los días, decía 15 son importantes, esenciales 8. No sé si hoy en día tan poquitos, pero no se necesita tanta documentación, o simplemente como le hace la UNAM. La UNAM, ustedes lo saben aquí en esta escuela, que hay instituciones que han sido impecables a nivel administrativo, a nivel académico, cuyos resultados de egresados han sido muy positivos. Hay simplificación administrativa y les piden lo mínimo pero necesario, porque confían. Así es. La propuesta va principalmente por ahí. Confianza que en aquellos que hacemos bien las cosas, y lo digo con orgullo, porque muchas instituciones en el Estado hacemos bien las cosas, egresan nuestros alumnos con un excelente perfil, que van a instituciones públicas y privadas de renombre en el Estado y que después son los que generan empleo aquí también en el Estado y en la ciudad. Claro. Si estamos haciendo bien las cosas, confíen, facilítenos y podemos trabajar en red y en colaboración mucho mejor. Que yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Que nos vean como aliados más que como, pues no competencia, porque ni siquiera llegamos, no lo somos, pero sí que no nos vean pues de forma distinta, ¿no? Porque sí hemos sentido todas las escuelas particulares, pues ese como rechazo, ¿no? O simplemente todo está enfocado al trabajo de la escuela pública y pues la privada se queda, pues vamos a hacerlo, pero ni nos aplica ni nos llega, ¿no? Entonces yo creo que esto es, que dices tú, es muy importante para que nosotros podamos pues tener esa red de la que tú hablas, ¿no? Que es importante. Y vamos a regresar ahorita con este tema que la verdad es interesante para platicar sobre estas propuestas y cómo encajan con la propuesta que está haciendo el secretario de Educación a nivel país y cómo nos va a aplicar a los privados, porque esto va en función de los públicos, ¿no? Entonces regresamos en un momento más en Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos platicando precisamente sobre la propuesta que se le hizo al secretario de Educación y quisiéramos ver cómo coinciden estas propuestas que ustedes están haciendo con lo que está proponiendo el secretario de Educación ya ahora en este documento que habla de la escuela al centro, ¿no? Donde precisamente marca sobre el calendario, marca un poco también lo de menos trámites burocráticos y también habla un poquito de la escuela de verano, que también habría que ver cómo entra el colegio particular aquí, ¿no? Así es. Va muy de la mano, parecería algo de inicio muy sensato y algo que sorprende que sea hasta ahorita, cuando podría haber estado esa propuesta desde hace muchos, muchos años. Pero bueno, más vale hoy que nunca, ¿no? Claro. Entonces, parece una propuesta muy sensata del secretario. Habrá que ver cómo baja de esta primer voz que tiene, que lo anuncia y que ya empezaron algunos ecos a favor, algunos otros de críticas, desde dónde viene esta propuesta, pero el tema es flexibilidad. Cómo facilitar a las escuelas en diferentes estados. Platicaba con una directora en un curso en el norte del país. 15 de julio, que es el último día de clases oficial, están a 40, 45 grados. ¿En qué condiciones puede uno dar clase? Claro. Viernes a las 2 de la tarde, que sabemos que es una hora especialmente amena para dar clase a adolescentes. Y con esas temperaturas. Con esas temperaturas. O en otros momentos también, en donde el frío es de tal magnitud que también se tienen que estar atrasando los horarios de la mañana. O ciertas zonas del país que hay feria o que hay eventos muy importantes y que suspenden porque toda la ciudad también se paraliza. En ese sentido es muy sensato hablar de esta flexibilidad. Y hablar que más de que 200 días de clase exactos, hablar de las horas. Las horas
tampoco garantizan, al igual que los días, el aprendizaje de los niños. Pero sí es más fácil medir por horas trabajadas, si hay un acercamiento a tal o cual materia. Entonces, en principio parecería bastante flexible. Lo mismo con las escuelas de verano, lo mismo con esta parte de quitar carga administrativa o esta figura del subdirector o del director técnico, que muchas particulares ya tenemos y que lo hacíamos simplemente por esa necesidad de que el director puede estar en la escuela dirigiendo, siendo el líder de la institución, atendiendo a padres de familia, a maestros, a alumnos, y que muchas veces el mismo gobierno, la misma secretaría, pide que el director vaya a hacer cualquier cantidad de trámites. Parecería también muy sensata esta figura de un gestor o alguien que facilite toda esta parte administrativa necesaria. Pero insisto, ojalá sea la necesaria y no mucha de esa administración que la verdad parecería algo pues no tan esencial. Sí, claro. Ahí en esa parte donde dices tú de, bueno, flexibilidad, ¿no? Creo que me parece importante puntualizar esto. Los colegios privados, bueno, tienen su formación, su capacitación, sus necesidades muy particulares, ¿no? Y en ese sentido, habla sobre los consejos técnicos también, que me parece que ustedes se adelantan un poco a lo que propone Nuño, ¿no? Como si se hubieran puesto un poco de acuerdo, ¿no? Esto fue una iniciativa que surgió pues muchos meses antes, precisamente para aprovechar este cambio de gobierno en el que había elecciones y que, bueno, el nuevo gobernador pudiera retomar, y que ahora sale Nuño con todo este cambio y esta flexibilidad de la que tú hablas, ¿no? El agilizar los trámites, como tú dices, el director tiene que estar pensando en dirigir y cómo dirigir y a quién está dirigiendo, más que ir a hacer un trámite burocrático, porque es verdad, o sea, muchas veces te piden que el director sea el que vaya y haga y firme y vuelva y torne, ¿no? Entonces, creo que esta parte ojalá que nos pueda bajar, porque sí está pensado un poco hacia las escuelas públicas, ¿no? ¿Cómo nos va a pegar a las privadas? No sé si nos van a dar esa flexibilidad de la que se habla, de los consejos técnicos. En las públicas se está hablando de eso, que el consejo técnico trabaje ya no todos los viernes, como se ha estado haciendo, que se suspenden las clases en Querétaro todos los viernes últimos de mes para que podamos trabajar, sino que ya cada escuela decida en qué momento lo va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, pero está hablando él de escuela pública. Supongo yo que las escuelas privadas tendrán también esa flexibilidad, pero habrá que ver cómo lo baja, ¿no? O sea, cómo es que llega y cómo llega a nosotros como colegios privados. Así es, el tema de cómo lo instrumentan para aplicar a instituciones particulares, pues es una gran interrogante, porque el problema es que se diseña para la educación pública, y se entiende porque es la gran mayoría del país, pero pocas veces se adapta para la realidad de instituciones particulares. Aquí en esta iniciativa, pues justo buscamos poder tener las condiciones para llevar nuestros proyectos a tope, para dar los mejores resultados a las familias que han optado por participar y ser parte de nuestras comunidades educativas. En ese sentido, la propuesta a nivel de gobierno de flexibilidad, de quitar esta parte burocrática, esta flexibilidad en calendario, en tiempos, suena también pues, muy adecuada. Habrá que ver cómo baja las particulares, porque luego parece que meterían el pie hasta cuando estaba este tema de enlace, ¿no? O este tema antes de enciclomedia. Cuando se dan todas estas condiciones que de pronto los particulares decimos, ese es un gran proyecto, ¿quiero participar? No. Tú eres institución particular, tú tienes lo tuyo. Sí. Entonces parecería que hay una exigencia en que en los mínimos todos le tenemos que entrar. Pero cuando hay una buena iniciativa o una muy buena idea de gobierno, parece que la toman, que no hay esa confianza y que decimos, yo me sumo. Y parece que no lo sueltan. Entonces habría que ver si esto también aplica a particulares y hay esa misma flexibilidad y ese mismo criterio o no. Habría que ver desde dónde lo bajan y desde qué criterios. Y fíjate que al menos en Querétaro, por lo menos el secretario de Educación, el licenciado Botello, sí ha mostrado esa apertura, ¿no? Y esa flexibilidad. Y a mí lo que me ha gustado es que se ha acercado a los colegios privados para empezar a trabajar, ¿no? Y creo que esa confianza que tú dices, que no se nos ha mostrado en mucho tiempo, porque es la realidad, no hemos sentido que confíen en nosotros,
Creo que con este nuevo secretario de Educación, al menos está en esa línea, ¿no? Como que hay confianza. Él el otro día agradecía a todos los colegios privados que, decía él, ¿no? Nos ayudan a hacer nuestro trabajo porque nosotros tendríamos que hacerlo. Y toda esta iniciativa privada pues nos está ayudando, son aliados, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos encontrar, esperemos, respuesta a todas estas necesidades desde los colegios privados. Y también preguntarte un poco, ¿crees tú que con todo esto que está proponiendo Nuño y bueno, estas iniciativas que ustedes proponen, realmente podamos tener una transformación en el sistema educativo nacional? Es una gran pregunta porque por muchos años me he hecho esa interrogante que ¿qué es lo que hace falta para pasar del México que tenemos al México que queremos? ¿Basta con un sistema educativo integral? ¿Basta con una nueva cultura a nivel país? Pues las dos van de la mano. ¿Bastaría con un gobierno que facilite que los ciudadanos hagamos nuestra parte y que no sea papá gobierno que nos da todo, sino que realmente sea un facilitador, un gestor? Lo mismo a nivel educativo. Hay muchísimo talento en el país y lo que falta es coordinarlo. Lo que falta es buscar a las mejores personas para los mejores cargos, pero que no trabajen de manera aislada, sino un trabajo en red, un trabajo también en comunidad. Que un gran ejemplo de eso es una escuela, que es una comunidad educativa. Claro. Entonces, estas iniciativas de gobierno, esta transformación que se busca, empieza por ahí. Empieza simplemente por estos juicios o estas creencias de que muchas veces parece que hay pique. Parece que de la escuela pública hay cierto resentimiento hacia la privada y parece que de la privada también hay cierto menosprecio a la pública, cuando en realidad podemos ser un gran equipo porque trabajamos con trincheras que van de la mano, pero en diferentes espacios. Claro. Trabajamos de la mano por lo mismo, que es formar un mejor país. Si entendemos eso y nos quitamos los juicios de un lado, a los que estamos en una escuela particular donde papás, insistiré hasta el cansancio, optan por nosotros y pagan una gran parte de su presupuesto porque no es gratis y claro que les cuesta, pero también una institución pública que no es gratuita, es pagada con impuestos. Claro. De los que pagamos impuestos. Entonces, muchos de estos papás están pagando la colegiatura de sus hijos y de las escuelas públicas. Claro. Porque en ese sentido están buscando lo mejor para el país, pagan impuestos y no es que se vayan por otro lado, de la informalidad. Es decir, todos vamos hacia lo mismo de fondo. Entonces, yo creo que si empezamos por estas burocracias, simplificando estructuras administrativas y viendo qué es lo esencial, y por eso parece muy sensata la propuesta del secretario, veamos qué es lo esencial a nivel de gobierno, qué puestos son los necesarios, qué estrategias, qué líneas de acción son las que realmente permitirían que trabajemos todos bajo un mismo proyecto de país. Porque fíjate, hablando ahorita lo que tú mencionabas, ¿no? Las escuelas públicas 4 horas, ¿no? Trabaja el profesor 4 horas. Un profesor de escuela privada trabaja el doble. Trabaja 8 horas. Así es. Entonces, el desgaste que pueda tener un maestro de escuela privada, pues es el doble. Hay que preparar el doble, trabajar el doble, calificar el doble. ¿Por qué? Porque es como si tuvieras 2 grupos, ¿no? En ese sentido, sí hay un desgaste muy grande y hablaban el otro día de recuperar pues todo ese desgaste y toda esa ilusión por el trabajo. Pues con las vacaciones, ¿no? Se critica mucho que, pues, quiero ser maestro porque tenemos muchas vacaciones, ¿no? Y se van en diciembre y se van en Semana Santa, de Pascua, y luego todavía en verano, ¿no? Sin embargo, el que ha estado frente a grupo puede saber que esto es necesario para poder cargar pilas, porque es un trabajo muy desgastante. Sobre todo estás trabajando con seres humanos que traen, si tienes 30, que en muchos casos no es así, tienen muchos más todavía. Pero si tuvieras 30, son 30 necesidades, 30 situaciones diferentes que tienes que estar atendiendo personalmente, cada una, y que tienes que estar viendo que esas 30 personas aprendan, porque esa es tu labor, ¿no? Hacer que el aprendizaje se dé, ser un mediador para que estos chicos aprendan.
Y entonces tienes que estar ideando, pensando, capacitándote, formándote, investigando, ¿no? Viendo, compartiendo, haciendo trabajo colegiado, en fin, una serie de situaciones que ahora se han complicado un poco más porque ahora tienen que saber las leyes, tienen que saber derechos humanos, porque ahora ya no les puedes gritar, no les puedes, muchas cosas que se pueden prestar pues a malas interpretaciones y que también están en la mira en ese sentido el profesor, ¿no? Entonces ahora tienen que estar como más pendiente. Y cuando vienen estos días de descanso, ¿no? En verano, por ejemplo, bueno, pues no se van todo el tiempo, o sea, también hay que formar, capacitar, hacer lo que le pide el colegio, hacer lo que nos pide la Secretaría de Educación, de formación, que ya esa es obligada, pero aparte tú le das tu formación en base a tus necesidades que tiene tu centro. Entonces, sí es un trabajo que sí se tiene que analizar y considerar porque nosotros tenemos mucho problema de que pues se nos van los profesores al sistema público. Y se van, ¿por qué? Porque te dicen, te pagan más y trabajas menos. Por una plaza. Claro, y una seguridad. Así es. ¿No? Y bueno, pues el que se queda en el colegio privado, pues sí trabaja más, ¿sí? Las prestaciones no son las mismas que las que tiene un trabajador. Sin embargo, pues ahí están, ¿no? Entonces yo pienso que sí se debería de valorar el trabajo que un profesor hace en el sentido de que pues no es tan sencillo como pareciera, ¿no? O sea, no tiene tantas ventajas como se cree. Y bueno, pues esto que estamos reflexionando y platicando, ojalá que sí también lo tomen en cuenta nuestras autoridades y que de verdad pueda llegar a las escuelas privadas de manera que nos ayude, ¿no? No que nos perjudique, como tú decías. Y bueno, pues el tiempo se nos va terminando. A mí sí me gustaría que pudiéramos como considerar esta propuesta y que a lo mejor en un tiempo pudiéramos valorar y decir, bueno, a ver qué de esta propuesta se llevó a cabo, ¿no? Yo creo que sí va a haber cambios importantes, al menos en el sector público ya está anunciado. Esperemos que este cambio también nos toque a nosotros, nos llegue también a nosotros y que podamos verdaderamente pues, hacer más efectivos los tiempos, descansar un poco más al profesor, que esa parte es muy importante. Y bueno, Jorge, pues agradecerte mucho la presencia en este programa. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar temas tan interesantes como estos y que bueno, pues agradecerte toda tu experiencia y todo lo que tú has aportado a la educación y bueno, pues que nos hayas compartido esta propuesta, ¿no? No, pues más bien agradecerte a ti la invitación y de verdad valoro mucho el esfuerzo de haber tenido esto en un documento. Así es. Agradezco mucho a Ricardo Carvajal, a Irene Quesada, que fueron los que lo bajaron, lo aterrizaron, porque muchas veces antes de un cambio de gobierno vienen muchas propuestas, pero no se aterrizan. Claro. Y esto permite que después de unos años pueda haber evaluación, pueda haber seguimiento y finalmente un cómo vamos. Entonces yo agradezco esta invitación y al contrario, es un gusto participar aquí contigo. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues nos vemos en una semana más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.